primero libre y después morir. Este es el statement de un gran artista, Francisco de Goya. Goya tiene, por un lado, su obra pictórica, la cual es muy importante y muy interesante, pero tiene una obra que para mí es fundamental y que es la que más me cautiva de todo su trabajo, sus grabados. Vamos a hablar de los caprichos, de esas placas que hizo entre 1794 y 1799, más de 90 placas en las que reflejó la sociedad de su época. El grabado en ese momento en Europa ya era un soporte del arte. Ya había artistas como Rembrandt, como Blake, que estaban haciendo parte de su obra en un grabado, porque era muy interesante hacer un dibujo sobre una placa, llevar la dimensión de la plástica a la línea y eso imprimirlo y ver cómo cambiaba incluso la línea, cambiaban los claroscuros y se generaban otro tipo de luces y otro tipo de manifestaciones incluso en la composición. El grabado surgió obviamente después de la invención de la imprenta y fíjense, es muy curioso porque ese debería de ser el camino de la fotografía. Y empezó como un vehículo de información para ilustrar ideas, para reproducir obras, para reproducir pinturas, reproducir esculturas, para hacer retratos. Era un vehículo de información que obviamente con el periódico que generaba grandes tirajes en esa época, no como ahora que el tiraje en impreso cada vez es menos, en esa época se tiraban muchísimo más periódicos de los que se tiran ahorita, había muchísimas más cabeceras, era muy importante el boom que había del periodismo en esa época, digamos que se construyó con la invención de la imprenta y obviamente en el barroco fue importantísima la presencia del dibujo, la presencia de los periódicos, al grado que fueron parte fundamentales de las revoluciones que vinieron en esa época. Entonces, el grabado fue evolucionando para muchos artistas, comenzando desde el Renacimiento por Durero, como un soporte para el arte. Y en España fue fundamental la obra de Goya porque fue quien utilizó al grabado como una forma de expresión artística. El dibujo de Goya, que es un dibujo espléndido, hay artistas que incluso dicen que Goya no sabía dibujar. Entonces, si Goya no sabía dibujar, entonces ¿quién sabe dibujar, no? ¿Qué es lo que reflejan las placas de los grabados? ¿Qué hay? ¿Cuál es el contenido de esas placas? Vamos a hablar del contexto. Están terminando grandes revoluciones. En Francia está la Revolución Francesa. Cuando él inicia las placas, han decapitado a los reyes. Una cosa que no había sucedido nunca en Europa desde Cromwell. No se habían decapitado a los reyes, no se había castigado, digamos, los caprichos y los excesos de la nobleza. El pueblo no había tomado las armas y había decidido elegir a sus gobernantes. Hay una enorme turbulencia en ese momento en Europa, de las ideas, de la política, de todo lo que se estaba construyendo el Occidente, se está construyendo la Europa moderna. Esto se ve, aunque no con esa fuerza, obviamente ya estaba permeando en España. Y Goya era el pintor de la corte. Estaba pintando para Carlos IV, haciendo retratos, haciendo escenas campestres, haciendo esa gran obra, gran cuerpo de obra que además estaba ya prediciendo el camino que después tendría que tomar el modernismo. Y en este contexto turbulento en España se estaba más reticente a la evolución del conocimiento y a la evolución social que el resto de Europa. ¿Por qué? Porque tenía un arraigo religioso muy fuerte y el poder de la Santa Inquisición era tremendo, tremendo. La Santa Inquisición, prácticamente la Iglesia regía por encima de los reyes, imponiendo sus ideas, imponiendo sus valores, persiguiendo a la gente. Y paralelamente con todo esto, mientras que en Europa el conocimiento, la ciencia tenían ya un auge tremendo después de la Revolución Francesa, se rescataron a los científicos, se empezó a cultivar muy fuerte el conocimiento,
Esto estaba sucediendo en el resto de Europa. Y en España, con la fuerza de la Iglesia, eso tenía un evidente retraso, porque para la Iglesia en ese momento pues era un atentado a las ideas de los científicos. Había esa rivalidad entre todos esos pensadores y las posiciones de la Iglesia. Con toda esta turbulencia, con todo esto alrededor, Goya empieza a crear los grabados. Y en esos grabados lo que empieza a suceder es una cosa que se volvió muy importante para el arte y que de alguna manera también fue parte del barroco y fue parte del movimiento de la Ilustración. La capacidad del artista de analizar a la sociedad. La capacidad del artista incluso para emitir un juicio que antes no la tenía, porque el artista que estaba digamos, trabajando para una corte, como es el caso de Goya. El artista muchas veces estaba trabajando para crear obras que fueran muy, muy bellas, que fueran obras que tuviesen una impecable factura. Estaba el arte sacro, que llegó a niveles verdaderamente portentosos, con todas las obras del Renacimiento, pero las obras que reflejaban de una manera muy crítica a la sociedad, empezó con el barroco justamente, donde el artista miró hacia otro aspecto de la realidad y miró hacia lo que estaba sucediendo a su alrededor y lo empezó a utilizar como herramienta y como detonador de su propio trabajo, como un gran tema y un argumento para crear. Y eso es lo que hace Goya, y va aún más lejos con los caprichos. Mientras la Santa Inquisición tenía la dictadura, digamos, de la moral, de la ética, incluso de las costumbres, el artista dice, yo también puedo dictar sobre las costumbres, yo también puedo decir qué es lo que yo veo acerca de la moral, yo también puedo decir dónde está la degradación social y ve incluso hacia los vicios de la propia Iglesia. El trabajo de Goya fue muy audaz, fue un trabajo verdaderamente de un cronista periodístico, pero esa crónica la llevó a una crítica muy incisiva, muy iluminadora y además con una crueldad muy elegante porque la factura de la obra es sublime, o sea, los dibujos son impecables, la composición, el ambiente siniestro que puede aportar además con su línea tan cuidadosa. Son aguatintas, son aguafuertes, lo cual además incrementa en el tratamiento del claroscuro toda la fuerza del dibujo. Y es justamente lo que está sucediendo en ese momento en la sociedad. Goya pareciera que se inspira en Dante y crea sus propios círculos del infierno. Y así como Dante ilustró en el Renacimiento todo lo que veía en la sociedad, y obviamente la Divina Comedia es un cadalso literario porque pone nombres y juzga y acusa a sus rivales, sus enemigos, a todo el mundo lo mete ahí al infierno. Digamos que Dante hace un gran ajuste de cuentas con esa obra, pero además señala obviamente todos estos pecados. Y estos pecados capitales los contextualiza Goya en su momento y en la sociedad que él estaba viviendo. Goya ya estaba padeciendo la sordera, ya estaba enfermándose y tiene en la pintura, en el dibujo, en su obra, una manera de comunicarse. O sea, fue como volcarse sobre todo y volcar además su observación, su capacidad de estudiar perfectamente los caracteres humanos. Pareciera que también se inspiró en la obra de Teofrasto y dijo, voy a reflejar esos caracteres humanos. Y lo hizo de una forma magistral. Estos pecados, soberbia, avaricia, ira, gula, lujuria, son los pecados capitales que están en los grabados de Goya. Y hay algo que los lleva incluso a ser no nada más vicios individuales, sino vicios sociales. Y el equilibrio está en que por un lado es una sociedad que está concentrada en evadir los castigos de la Iglesia, en evadir la persecución, en evadir la presencia de la Santa Inquisición. Pero por otro lado, esos vicios son lo que conforman el día a día de esa sociedad. Entonces es una sociedad que está creciendo con una enorme hipocresía y eso lo ve Goya.
Ese es el trabajo del artista, justamente, ver lo que otros no están viendo y ver cómo lo están viviendo para que eso sea plasmado en cada una de las obras. Las obras iban a salir se anunciaron en el Diario de Madrid, salieron con mucho atraso. Goya no estaba pensando en publicarlas de inmediato. Además, rechazó muchísimas placas, destruyó muchas de esas obras, porque estaba también pensando, obviamente, en que no fuese juzgado por la Santa Inquisición. Se sentía protegido porque era pintor de la corte, estaba en la corte de Carlos IV, pero de todas maneras, pues la soga larga de la Santa Inquisición alcanzaba a cualquiera. O sea, la Santa Inquisición cometió una cantidad de excesos tremendas, digamos que fue una institución criminal. Y bajo esta presión empiezan a circular los grabados y es donde el medio se vuelve muy popular gracias a su formato. Son pequeñitos, son casi como panfletillos. Pueden ir de mano en mano, la gente se los empieza a llevar, a prestar, empiezan a ver que es una crítica formidable al status quo. Esa crítica está acompañada de las sentencias, que son muy importantes en estos grabados. Por ejemplo, de El sueño de la razón produce monstruos. Es el statement de todos estos grabados, porque, como les dije, estamos viniendo del pensamiento de la Ilustración, el conocimiento como búsqueda fundamental, más allá de la metafísica, con conocimiento como búsqueda fundamental de los individuos y de las sociedades. ¿Y qué sucede? Que hay una sociedad que está aletargada en un gran sueño, y ese sueño denso, que es la ignorancia, ese sueño denso, que es la imposición de una moral persecutoria, que acusa de brujería a quien sea para quitarse de en medio a la gente, que persigue a los médicos, que persigue a la ciencia. Ese es el gran sueño de la razón, y ese es el sueño que produce los monstruos, pero son los monstruos de los grabados. O sea, los monstruos de los grabados es la humanidad misma, es la sociedad misma. Está produciendo el sueño de esa razón, está produciendo todos esos monstruos y los empieza a reflejar. Por ejemplo, este es mi libro, es un libro antiguo que encontré en una librería de viejo. En mi libro de los grabados, por increíble que lo parezca, me lo robaron y no lo he podido volver a comprar. Y estamos viendo, por ejemplo, que es la brujería, que dice linda maestra. Es la maestra, que es esta bruja que va viajando con una bruja a cuestas, que es una bruja muy joven. Los cuerpos desnudos de las brujas era uno de los grandes miedos sociales, era ser acusado de brujería, y las brujas se convirtieron en un mito urbano. Muchísima gente obviamente nunca fueron brujos, se les acusó para que fueran juzgados con la Santa Inquisición, que hacía juicios completamente unilaterales, y fueran apresados. Pero lo que es muy importante es la presencia del cuerpo de esta joven que está desnudo, que es parte de eso. No nada más hay brujería, hay lujuria en lo que están presenciando. Por ejemplo, ni así la distingue, y luego el otro es de este lado, ni así la distingue y bellos consejos. Es una cosa muy típica, y estos son de lujuria obviamente, es una cosa muy típica de la época, que son las celestinas, las mujeres que conseguían que a otra mujer, digamos, que las prostituían, las manejaban, las administraban, y la prostitución en esa época era algo muy común, porque simple y sencillamente las mujeres no tenían manera de ganarse la vida. O sea, las mujeres no podían trabajar. Eso fue un logro de la revolución industrial, cuando las mujeres fueron contratadas en las fábricas y surgió otra clase social, y el campo se mudó a las ciudades, y las mujeres ingresaron como fuerza de trabajo. Antes de eso, las mujeres o se casaban, o eran costureras, o cosas por el estilo, o se prostituían. Pero las mujeres, eso es una historia terrible, simplemente no teníamos forma de ganarnos la vida. Entonces, por eso hubo tanta prostitución y hubo tantos hijos ilegítimos y demás, porque de alguna forma había que vivir. Y obviamente todas esas
matronas que administraban mujeres, pues también habían pasado por el mismo camino, también habían sido prostitutas. Y pues ya si alguien tenía el privilegio, porque se veía como un privilegio, la suerte de que encontraran a un hombre poderoso que las mantuviera el resto de su vida, bueno, ya lo libraban si no morían antes. Morían de parto o de cualquier otra enfermedad, pero fue una vida, de verdad, en esas épocas ser mujer fue verdaderamente difícil. Y eso es lo que está mostrando Goya con todos estos grabados, donde se ven a las mujeres cómo son utilizadas. Por ejemplo, aquí en mi libro podemos ver este otro. Bien tirada esta, es este grabado. Nosotros podemos ver cómo está la joven y está junto de ella de nuevo la matrona. Es la mujer que la va a explotar. Pero Goya hace un análisis ético plástico. Dibuja a la mujer joven, la dibuja bella, la dibuja en una edad y con un físico que obviamente es accesible a la venta, literalmente, y está junto de una mujer monstruosa, horrible, que es el juicio ético de Goya, es darle una dimensión moral a través de la presencia, a través de la forma, que para eso es la pintura, para eso es el dibujo, para dar una forma a ideas abstractas, como es en el caso de este grabado, donde él establece ese juicio y establece claramente el juego de la utilización y de la prostitución, que era la forma en que vivían las mujeres ya no digamos en España, que la situación era todavía más difícil, la situación que tenían a lo largo de Europa. Por ejemplo, hasta la muerte, soberbia, es incapaz de mirarse al espejo, es incapaz de asimilar lo que está viendo y se está vistiendo como una joven y están los dos personajes ahí que la van a manipular, que van a sacarle dinero, etc. Y se llama Hasta la muerte. Estas sentencias que Goya pone en cada una de las obras parecen inspiradas del habla popular. En eso también es muy parecido a Dante. Dante escribe la Divina Comedia en lengua vernácula, es decir, en lengua vulgar, cuando todos los libros estaban, los libros, digamos, cultos, que merecieran la pena ser leídos por los eruditos, por los académicos, estaban escritos en latín. Y Dante empieza a escribir en lengua toscana, digamos que en italiano. Eso fue lo que hizo popular a la Divina Comedia. Y lo que hizo también muy popular a los caprichos, además de lo incisivo del juicio, además de lo preciosista del dibujo, fueron estas sentencias que escribió Goya en cada uno de los dibujos que parecieran un misterio y son en realidad como expresiones populares, hasta la muerte, o sea, hasta la muerte con tus vicios, hasta la muerte con tus obsesiones, hasta la muerte con tus defectos, o sea, hasta la muerte, o sea, eso que somos incapaces de abandonar. Y él toma esas frases y las pone en cada uno de los grabados, aumentando la presencia de estos como un trabajo periodístico, el trabajo de un cronista de lo que está viendo, que no quiere dejar además que se salga de la interpretación que él está haciendo de lo que ve y de lo que está sucediendo en ese momento en la sociedad. En los grabados están también animales, simios, burros, lechuzas, y esos animales, como lo hubiera hecho Esopo, como lo hubiera hecho La Fontaine, también son caracteres humanos. Y eso también dimensiona muchísimo la forma en que la sociedad se tiene que ver a sí misma y cómo puede con eso, digamos que a través de ese subterfugio, Goya seguir juzgando no solamente a la iglesia, a los médicos, a los maestros, a la perversidad de la sociedad misma. Para evitar la censura, Goya, porque estaba así a punto de que lo agarrara la Santa Inquisición, lo juzgaran por eso, amparado en que era de algún pintor de la corte, toma las placas y se las regala a Carlos IV para su colección privada y ya con eso evade el juicio de la Santa Inquisición. Lo que sucedió es que los grabados, los caprichos trascendieron, porque el capricho no fue, digamos, lo que hacen los personajes. El capricho es el del artista.
de tomar su arte, de tomar su obra y dirigirla por completo, no a agradar, no a hacer un trabajo complaciente, ni muchísimo menos, sino de dirigir su obra a generar un juicio implacable de lo que estaba viviendo. Y eso es gran parte del mérito de la obra, porque ya estaban las caricaturas en grabados, las caricaturas que llegaban de Londres, las caricaturas que llegaban de Francia, pero esto va muchísimo más lejos, porque no es un dibujo caricaturesco, no es un dibujo con todos los clichés de la caricatura, de la deformación del cuerpo, de que la cabeza es desproporcionada, las narices, todo esto, no hace eso. Goya toma una estética que ya estaba empezando a desarrollar acerca de los horrores, de lo que veía, que después también llevó a los disparates que son sublimes. Toma esa nueva estética que no puede ser, eso es también muy interesante, que esto no puede ser trasladado a una pintura. Están pensados para ser grabados, están pensados para hacerse en línea, están pensados para hacerse en claroscuros, para ser monocromáticos. Y toma esa estética y es lo que hace que los grabados sean incluso peligrosos como análisis social. Eso es fundamental, que ese análisis está soportado en una estética concreta y está soportado en la decisión del artista, creando una escuela que antes no existía, el de la crítica absoluta a través del arte. Eso, digamos que además de haber utilizado en España, que eso no había sucedido, el grabado como un soporte del arte, del gran arte, además utilizó el grabado y el arte como un soporte de la crítica. Y eso hace a los grabados intemporales, porque hoy mismo, los vicios que están aquí, hoy mismo son vigentes, al margen de la brujería, que la brujería se puede, ahorita mismo es como la superstición, y que la superstición obviamente es una parte de la gran carga social que significa la ignorancia como un obstáculo para la evolución y para el progreso. Eso se ve en la brujería y lo que él juzga como un ignorante enseñando a otro que lo muestra en sus grabados, que bueno, ese grabado le va perfecto a los artistas VIP, que además ellos les dan clase a otros artistas VIP, es así una cadena de ignorancia y de estulticia. Toda esa estulticia está en los grabados y los grabados continúan siendo vigentes, continúan siendo misteriosos, continúan inquietando acerca de lo que la sociedad es capaz en su propia degradación. Eso es lo que hace el arte, mantener esa trascendencia. Y eso es lo que hace el arte además, entrar a los resquicios, entrar a lo más profundo de la sociedad, de los individuos, de nuestra propia psique, de nuestra conciencia, como lo hizo Dante, como lo hizo La Fontaine, como lo hicieron otros filósofos, lo hace Goya con los dibujos, con los grabados. Y en ese momento el grabado ya desde Rembrandt, Blake, Goya, se convierte en un soporte para crear obras maestras, como es esto, que es una obra maestra, casi pudiésemos decir, a pesar de su pequeño formato, es una obra maestra de gran escala, una obra maestra mural, porque así como el mural es arte público, esto fue arte público por la facilidad en que se podía reimprimir, transportar, difundir, fue arte público y que tiene la función directa de ser una crítica, para que vean que el arte puede llevar la crítica muy lejos y que la crítica no tiene que ser la obviedad de los artistas VIP, de que estoy haciendo una crítica y entonces hacen un horrendo performance o entonces hacen una instalación ridícula con periódicos arrugados. O sea, eso no es crítica. Crítica son los caprichos de Goya. Crítica es toda la obra, todo el contenido, las sentencias, todo lo que hizo. Él aquí se convierte en autor, en editorialista, en artista, en dibujante. Él solo, con su visión. Si este video te interesó, da un like, compártelo y nos vemos en el siguiente video para que hablemos de arte. Hasta pronto.